A todos nos ha pasado. Pruebas un vino increíble en un restaurante y cuando lo compras para tomarlo en casa, algo no cuadra, sabe distinto. Pagaste por una botella buena, pero parece que la magia se esfumó. Muchos creen que la diferencia es puro cuento, pero el culpable podría estar justo en tu mano, la copa. Y la solución no está en cambiar de vino, sino en entender la ciencia que una simple copa te está ocultando. Quédate y te muestro por qué ese vaso común y corriente le está haciendo un mal favor a tu vino. La idea de que se necesita una copa especial suena un poco pretencioso, ¿verdad? Pero la obsesión por el recipiente es más antigua de lo que crees. Durante siglos el vino se bebió en cuencos de barro, metal o madera. Para los romanos adinerados las copas de plata eran símbolo de estatus. Pero todo cambió en el Renacimiento cuando los maestros vidrieros de Venecia perfeccionaron el arte del vidrio transparente. Por primera vez se podía ver el color del vino. Y fue en el siglo XVIII cuando empezaron a aparecer copas con formas específicas, diseñadas para mejorar la experiencia. Esto no es una moda moderna para exquisitos, es el resultado de siglos de evolución. Y más adelante, a mediados del siglo XX, Klaus Riedel, heredero de una larga tradición de fabricantes de cristal de Bohemia, cuyos orígenes remontan al siglo XVIII, llegó a una conclusión revolucionaria. El mismo vino, servido en dos copas distintas, tiene diferente sabor. No es que el cristal tenga poderes mágicos, el secreto está en su composición. Las mejores copas se hacen con cristal sin plomo, usando óxidos especiales como titanio o bario, lo que las hacen más resistentes y permiten moldes más precisos. También se usan procesos como el corte láser en los bordes, que elimina imperfecciones y crea un borde finísimo. Ese borde no está ahí solo por estética, es lo que permite una entrada suave del vino en la boca. Gracias a su maleabilidad, los fabricantes pueden diseñar tres elementos clave: paredes delgadas, formas específicas para cada estilo de vino, un borde ultra fino que transforma tu percepción. Es física, química y placer. Y aquí está lo más importante, la forma. Una copa ancha por abajo permite que el vino respire y libere sus aromas. Una boca más estrecha los atrapa y los dirige directamente a tu nariz. Y como casi todo lo que llamamos sabor es en realidad olor, este diseño lo cambia todo. Un estudio de la Universidad de Tokio lo demostró usando cámaras especiales. Compararon un vaso recto con una copa de vino y comprobaron que los vapores del alcohol y los aromas se comportaban de distinta manera. En un vaso los aromas se dispersan, en una copa bien diseñada se concentran justo donde importa, en tu nariz. Y el borde, ese borde grueso de un vaso común, crea un pequeño escalón. El vino cae de golpe. En cambio, un borde fino, cortado con precisión, hace que el vino se deslice como seda, mejorando la sensación desde el primer sorbo. Y vamos a la prueba rápida. Tengo el mismo vino servido en un vaso común y en una copa de cristal. En el vaso, el aroma es genérico, casi ausente. En boca todo es plano, sin capas. Ahora la copa de cristal. Solo con agitarla los aromas se intensifican. Acercas la nariz y es otra historia. Aparecen notas claras, definidas y profundas. Al probarlo, el borde fino hace que el vino entre con suavidad sin interrupciones. Parece otro vino, pero no lo es, solo cambió el recipiente. Entonces, ¿el vidrio arruina tu vino? Técnicamente no lo daña, pero sí te roba la mitad de la experiencia. Bloquea los aromas, interrumpe la sensación en boca y aplana el sabor. La buena noticia, no necesitas una colección de copas carísimas. Hoy existen opciones accesibles como la copa universal que funciona muy bien tanto con blancos como con tintos. Busca algo con base ancha, boca ligeramente cerrada, borde fino cortado en frío. Y si alguien te dice que usar una buena copa es de pretenciosos o de exquisitos, sonríe y dile que no. Estás respetando la ciencia que hay dentro de la botella. En muchas culturas brindar es casi un ritual, pero tal vez estás brindando con el recipiente equivocado. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué copa usas en casa. ¿Alguna vez notaste la diferencia? Si quieres más secretos del mundo del vino, suscríbete, actívate la campanita y nos vemos en la próxima copa. ¡Salud!